Hoy vamos a ver logaritmos. Logaritmos es una operación más, aparte de la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación, tenemos la operación logaritmo. Esta es la definición de logaritmo, que parece chino, pero es muy sencilla. El logaritmo va a tener una base, va a tener un argumento y va a tener un resultado. Esto se va a cumplir, el logaritmo en base a de b, a, b son números, a tiene que ser un número mayor que 0, o sea, a tiene que ser positivo, no puede ser 1, y b, que es al que le calculo el logaritmo, tiene que ser un número positivo. Esto se va a cumplir si y solo si, esto quiere decir si y solo si, a elevado a la c es igual a b. Vamos a ver algunos ejemplos y con esto va a quedar más claro. Yo lo que tengo que buscar para poner el resultado es a qué número voy a elevar al 2, para que eso me dé 8. Piensen que esto es una potencia. Entonces, si yo elevo el 2 al cubo, eso me va a dar 8. Entonces, el resultado de este logaritmo va a ser 3. Veamos este. ¿A qué número debo elevar el 3 para que me dé 9? 3 elevado a qué número me da 9. Entonces acá es al cuadrado. Quiere decir que el resultado de este logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé un medio? ¿Qué numerito tengo que poner ahí? Si recordamos cuál es la potencia que me da vuelta la base, es la potencia negativa. Entonces esto me da menos 1. Fíjense que acá no me habla nada del resultado. El resultado puede ser cualquier número. Las restricciones las tengo en la base, que tiene que ser un número positivo y no puede ser 1, y en el argumento, que tiene que ser un número positivo. Pero del resultado no me dice nada. Ahí me puede dar decimal, negativo, positivo. Bueno, por último, el logaritmo en base 4 de 2. Acá hay que pensar un ratito, porque si yo tengo un 4, para que me dé 2, la potencia tiene que ser algo particular. Si recordamos, las raíces las podemos escribir como potencia en forma fraccionaria. Yo puedo escribir esto como a la r sobre n, en donde el exponente es el numerador y el índice es el denominador. Entonces, si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 4, eso nos va a dar 2, pero yo no puedo poner la raíz cuadrada como resultado, tengo que poner un número. Entonces esa raíz la vamos a escribir como potencia. La raíz cuadrada de 4 la puedo escribir como 4 a la 1 medio. Entonces, si yo hago 4 elevado a la 1 medio, eso me da 2. Quiere decir que el resultado del logaritmo en base 4 de 2 es 1 medio. Hay calculadoras que tienen la tecla del logaritmo, que tienen esta tecla. Tienen para ponerle cuál es la base y a qué número le estamos calculando. No son todas las que nosotros tenemos, pero bueno, algunas calculadoras lo tienen. Las calculadoras convencionales tienen dos teclas, una que dice log y otra que dice ln, que en realidad es esto, que no es una i, sino una l, y este es el logaritmo natural. Ahora vamos a ver qué es el logaritmo natural. Este logaritmo es el que tiene como base el número 10. Así como en la raíz cuadrada no se le pone el 2, sino que si yo pongo esta raíz ya sé que acá hay un 2, en este logaritmo no se pone nada, si no tiene nada es un 10. Este logaritmo, que es el logaritmo natural,
es el que tiene como base un número particular que se llama e. En lugar de poner logaritmo en base e, se pone logaritmo natural. Estas son las dos teclas que tenemos en la mayoría de las calculadoras. ¿Cómo hacemos si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 3? Esto mentalmente, como hicimos los anteriores, no lo podemos hacer, porque no sabemos a qué número elevar al 2 para que me dé 3. Entonces se aplica una fórmula, si no tengo esta tecla, porque con esta tecla lo puedo calcular, pongo acá el 2 y acá el 3 y me lo calcula. En cualquier otra calculadora vamos a hacer un cambio de base. Si yo tengo que calcular el logaritmo en base a de b y no sé o no me sale mentalmente, se puede hacer el cambio de base, que consiste en hacer el logaritmo en una base que yo elijo del argumento dividido el logaritmo en la misma base que elegí de la base que tenía. Esta sería la fórmula que se usa para el cambio de base. Entonces, en este caso, puedo elegir esta tecla, que es la que tengo en la calculadora, o puedo elegir esta tecla. Vamos a elegir esta. Hago el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 2. Si hago esa cuenta, directamente tengo que hacer logaritmo, aprieto logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2, y eso me da 1,58. Directamente pongo eso en la calculadora. Si lo hubiese elegido la otra tecla, me daba exactamente lo mismo. Si yo hago logaritmo en base 2 de 3 como el logaritmo natural de 3 dividido logaritmo natural de 2, eso también me da 1,58. O sea, esto es independiente de la base que yo elijo. Siempre que elija la misma base para ambos logaritmos. Bueno, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Si nosotros tenemos el logaritmo de una multiplicación, eso se traduce en la suma de los logaritmos. Es como si distribuyéramos el logaritmo, pero en lugar de poner una multiplicación se pone una suma. El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Todo esto viene porque el logaritmo es, si nos acordamos de la definición de logaritmo en base a de b es igual a c, y esto sucede cuando a la c me da b. Fíjense que estamos trabajando en realidad con potencias. Es una forma de trabajar con potencias, pero más abreviado. Entonces, en la potencia, ¿qué pasaba si teníamos una multiplicación? Se sumaban los exponentes. En una división se restaban los exponentes. Si tengo el logaritmo de una potencia, esa potencia va a bajar multiplicando. Si tengo el logaritmo de una raíz, el índice de la raíz se coloca adelante como 1 sobre n por el logaritmo de lo que teníamos. Si tenemos el logaritmo en base a de a, cuando estos son iguales, eso me da 1. Siempre que la base y el argumento sean iguales, eso es 1, porque a elevado a la 1 me da a. Y el logaritmo en cualquier base de 1 da 0, porque todo número elevado a la 0 es 1. Bueno, ¿y por qué es importante saber manejar las propiedades de los logaritmos? Porque esto lo vamos a aplicar en un montón de ejercicios. Por ejemplo, cuando tengamos que resolver ecuaciones logarítmicas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar un poco con esas propiedades para resolver estos ejercicios, para después poder aplicarlo en otros ejercicios un poco más complicados. Nos piden que resolvamos estos aplicando solo las propiedades y, obviamente, la definición del logaritmo. Para eso hay que ir desarmando estas operaciones usando esto. Tenemos que ir viendo cuál es la operación principal. Por ejemplo, acá la operación principal es la división. Entonces, lo primero que vamos a desarmar es esta división usando la propiedad 2, tomando a esta parte de arriba como b y a esta parte de abajo como c. Entonces tendríamos que poner el logaritmo de todo el numerador, el logaritmo en base 2 del numerador al cual está al cuadrado menos el logaritmo del denominador.
Acá ya podemos resolver usando la definición de los logaritmos. Tengo que pensar a qué número elevo al 2 para que me dé 16. Sabemos que 2 elevado a la cuarta da 16, es decir que este término nos da 4. Ya tenemos una parte resuelta. Ahora en este caso tenemos que ver de esta multiplicación, la raíz y la potencia, cuál es la operación principal. Si la observamos, este 2 engloba todo, entonces acá lo que vamos a aplicar es la propiedad de la potencia, que es la 3. Esa potencia va a bajar multiplicando, o sea que esto va a ser igual a 2 por el logaritmo en base 2 de 8 por la raíz cúbica de 128 menos el 4 que me había dado acá. Seguimos acá desarmando. La operación que nos queda acá es la multiplicación. Esa es la principal. De nuevo aplicamos propiedad doble. Entonces nos queda el 2 que multiplica, y ahora todo esto lo tengo que poner entre paréntesis, porque voy a poner una suma. Pero el 2 multiplicaba esta parte, entonces el 2 va a multiplicar a toda esta suma. Me queda logaritmo en base 2 de 8 y logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 128. 2 por... y ahora esto ya lo puedo resolver. ¿A qué número elevo al 2 para que me dé 8? Tengo que elevar el 2 al cubo para que me dé 8. O sea que toda esta parte me da 3. Tengo una raíz, entonces estoy en la propiedad 4, que dice que el índice baja como 1 sobre el índice. O sea que me va a quedar 1/3 logaritmo en base 2 de 128 menos 4. Ahora tenemos que ver a qué número elevo el 128, el 2 para que me dé 128. Y si nos fijamos, lo que podemos hacer son dos cosas. Ir probando a qué número elevo, y si no, puedo desarmar en factores primos el 128. Dividido 2 me da 64. Dividido 2 me da 32. Dividido 2, 16. Dividido 2, 8. Dividido 2, 4. Dividido 2, 2. Dividido 2, 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 es 2 a la séptima. Esa es otra forma de resolver los logaritmos. Entonces este logaritmo me da 7, porque 2 elevado a la séptima es 128. Entonces dijimos que el logaritmo en base 2 de 128 es 7 menos 4. Bueno, ahora nos queda resolver directamente. Resolvemos esa multiplicación. 3 más 7/3 menos 4. 3 por 3, 9, más 7, 16/3 menos 4. 32/3 menos 4. 32/3 menos 4 nos da 20/3. Y ese es el resultado de ese ejercicio que resolvimos aplicando las propiedades de los logaritmos. Otro ejercicio que se puede resolver usando las propiedades, siempre hay que fijarse si nos dicen usando las propiedades de los logaritmos, sí o sí hay que resolver usando las propiedades, si no, no estaría cumpliendo la consigna. Bueno, en este caso nos están dando datos, nos están diciendo que el logaritmo en base 2 de un número A, que no conozco, es 3, y que el logaritmo en base 2 de un número B es 1. Y nos dicen que calculemos esto aplicando las propiedades de los logaritmos y esos datos. Entonces, que nos digan que el logaritmo en base 2 de A es igual a 3, no quiere decir que A sea igual a 3, sino que si yo al número A le calculo el logaritmo en base 2, eso me da 3 de resultado. O sea, no tengo que reemplazar acá el 3 y acá el menos 1, porque estaría mal. Lo que yo puedo reemplazar el menos 1 es cuando tenga logaritmo en base 2 de B.
Entonces lo que vamos a hacer es desarmar hasta donde más podamos esta expresión usando las propiedades. En este caso, la operación principal es la potencia porque está afectando a todo. Entonces, según la propiedad 3, ese 3 va a bajar. Baja el 3 y me queda logaritmo en base 2 de 2a por b sobre 4. Ahora la operación principal que nos quedó es la división. Entonces, usando la propiedad 2, nos va a quedar el 3, que multiplica, y eso lo tengo que poner entre corchetes porque multiplica todo, al logaritmo en base 2 del numerador, que en este caso es todo esto, 2a por b, menos el logaritmo en base 2 de 4. Acá nos queda una multiplicación. Entonces, aplicando la propiedad número 1, tenemos logaritmo en base 2 de 2a más logaritmo en base 2 de b, menos el logaritmo en base 2 de 4. Bien. Nos está quedando este 2 que está multiplicando a la a. Entonces todavía no puedo aplicar los datos, no puedo reemplazar por los datos. Tenemos que desarmar un poquito más. Esto es 3 que multiplica al. Como tengo una multiplicación, aplico la propiedad 1, logaritmo en base 2 de 2, más logaritmo en base 2 de a, más logaritmo en base 2 de b, menos logaritmo en base 2 de 4. Y ahí desarmé hasta lo más pequeño. Entonces ahora es cuando voy a aplicar las propiedades de los logaritmos. Esto lo voy a borrar, no borro el enunciado porque me sirve. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos el 3 por logaritmo en base 2 de 2. Acá tengo el argumento y la base iguales, así que voy a aplicar la propiedad 5 y eso me da 1. Más logaritmo en base 2 de a. Acá voy a usar el dato que me dan. Logaritmo en base 2 de a es igual a 3. Más logaritmo en base 2 de b. Logaritmo en base 2 de b me dijeron que vale un menos 1. Entonces reemplazo por el menos 1. Menos logaritmo en base 2 de 4. El 2 elevado a qué número me da 4 y es al cuadrado. Eso lo resuelvo usando la definición. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver estas cuentas y ya tenemos 3. El resultado es 3. Resolvimos el ejercicio aplicando las propiedades de los logaritmos y la definición. Bueno, otro ejercicio en donde se aplican las propiedades de los logaritmos es al revés de lo que veníamos haciendo antes. Dice expresar como un solo logaritmo. O sea, tenemos logaritmos siempre que la base tiene que ser igual, sumados, restados, con números multiplicando, y quiero que todo esto se escriba como el logaritmo de algo, o sea, que haya una sola palabra logaritmo. Para eso vamos a tener que reagrupar todo esto usando las propiedades. Antes nosotros teníamos esto y lo desarmábamos como sumas, restas, multiplicaciones. Ahora tenemos lo de los miembros de la derecha y lo tenemos que ir escribiéndolo como los miembros de la izquierda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con cada término. Por ejemplo, en este término, como tengo una fracción multiplicando, si miramos, estaríamos en la propiedad 4, en donde si yo tengo 1 sobre un número, eso venía de haber desarmado una raíz. Entonces, en este caso, acá, usando la propiedad 4, esto nos queda logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de a, porque ese sería el índice de la raíz que yo había desarmado en algún momento. Acá no puedo hacer nada, lo dejo como está. Y acá, como tengo un número multiplicando,
estoy, en este caso, un número multiplicando un logaritmo. Eso viene de haber desarmado una potencia. O sea, esto lo puedo escribir como el logaritmo en base 2 de c al cubo. Y ahora ya nos quedaron logaritmos en la misma base. Siempre hay que mirar que la base sea la misma, porque si no, no se puede aplicar la propiedad. Sumados y restados. Si tenía sumados, logaritmos sumados, viene de haber multiplicado esos argumentos. O sea que yo acá puedo escribirlo como raíz cuarta de A por B. Multiplico los argumentos, ahí estoy reagrupando esa suma. Y si tenía una resta, venía de una división. Entonces lo puedo poner como sobre c al cubo. Todo esto afectado por una sola palabra logaritmo. Entonces escribí estas sumas y restas de logaritmo como un solo logaritmo.